Hola, buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde se encuentren. Estamos acá en una nueva actividad, una nueva entrevista que tengo el honor nuevamente de realizar. Ya le hemos realizado entrevistas a Ione Belarra en materia de ingreso mínimo vital. También le he podido realizar una entrevista a Sara Vila en materia de ley de nacionalidad. Y hoy nos toca, junto con Tomás, entrevistar a Martina Velarde. Ella es una colega, es abogada, especializada en Derecho Civil y Derecho Laboral. Es diputada de Unidas Podemos y es la portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Memoria Democrática en el Parlamento, formando parte del gobierno de coalición progresista. Y bueno, también quiero presentar a mi compañero de fórmula, Tomás de León Sotelo, que él es militante del Círculo de París, allí es donde vive y donde realiza su militancia territorial, ha participado en el 15M y es politólogo. Te paso la palabra, Tomás. Un placer, Flavia, muchas gracias y muchas gracias a Martina por acordarnos, por permitirnos este tiempo de conversación y quisiera también presentar a Paco Gracia, que también nos acompaña esta noche, que él es licenciado en Historia, lleva militando en Podemos desde el año 2015 y recientemente este año ha sido nombrado responsable del área de memoria democrática y antifascista de Podemos estatal. Y actualmente Paco trabaja también en diversos temas internacionales de Podemos. Y bueno, un orgullo contar con vosotras dos esta noche para debatir, para hablar sobre este importante proyecto que ha presentado Martina. Flavia también, por último, mi compañera de fórmula, que es abogada feminista en Buenos Aires, con un largo pasado de militancia de base. Ella es descendiente de gallegos que fueron obligados a exiliarse en Argentina durante los años 50 y ha sido muy activa en el activismo, bueno, pues en cárceles, en temas de género, con ayuda y asistencia a mujeres. Y, como ya bien ha dicho, nos presentamos en tándem a la representación de Podemos Exterior, que se está votando en estos momentos, del 10 al 15 de octubre, y componemos la candidatura que hemos llamado Un Exterior Militante. Y bueno, un placer hablar con vosotras y vayamos al grano. Sin lugar a dudas. Bueno, para comenzar, a mí me gustaría preguntarle a Martina qué es lo que incluye esta nueva ley, este proyecto, para que tanto familiares como víctimas, asociaciones memorialistas, incluso la sociedad española, y yo diría el mundo entero, ¿no? Porque frente a un genocidio, frente a una dictadura, creo que estos procesos de verdad son necesarios, no solamente para los pueblos que lo han sufrido, sino también para todo el mundo. Entonces quería preguntarte esto, ¿no? ¿Qué es lo que incluye esta nueva ley? ¿Me escucháis ahora, no? Que he hecho el altavoz, pero no sé si... Alto y claro. Bueno, pues entendemos que nos tenemos que dar la enhorabuena porque esto es un anteproyecto de ley. Ahora nos queda todo el proceso de la tramitación del proyecto de ley, donde hay una fase de enmienda, donde todavía se están aprobando proyectos no de ley dentro de la Comisión de Memoria Democrática, que, como se están aprobando ahí, tendrán que añadirse también a la ley y hacer algunas modificaciones, ampliaciones, pero creo que es el momento también de felicitarnos porque, bueno, que ha llegado al debate público y político que se va a producir hasta su aprobación. Es muy buena noticia y además supone que muchos temas concretos pues sea un avance muy importante con respecto a la ley que teníamos de 2007. Entonces, lo que quería agradecer desde aquí, ya que tengo la oportunidad, es que esto nunca hubiese sido posible si no hubiese sido por la perseverancia de las víctimas, también por el trabajo del movimiento memorialista en España, ¿no? Y también en mi tierra, en Andalucía.
para recuperar la memoria y además mediante un esfuerzo propositivo, también, por qué no decirlo, crítico durante estos años para que podamos avanzar y ampliar los derechos. Y entre otras cosas, hay cosas fundamentales que esta ley incluye, que no estaba incluida en la ley de 2007, ¿no? La condena expresa al golpe de Estado del 36 y de la dictadura franquista. También vamos a recuperar el Valle de los Caídos para su gestión como parte del patrimonio nacional y público, y se tiene que convertir en un lugar donde se expliquen qué ocurrió en el franquismo y cómo fueron los crímenes del franquismo. También se van a extinguir por fin las fundaciones que hagan apología del franquismo, que parece mentira que estemos hablando de esto ahora, después de 42 años de democracia, estemos hablando ahora de esto. Una de las intervenciones últimas que tuve en el pleno con respecto a la memoria democrática, decía dos palabras, ¿no? A las víctimas y a la gente que además se ha ido sin poder ver esta ley, que era gracias por la lucha, por traernos la democracia, pero también perdón por haber tardado tanto, y espero que esta vez sea la definitiva, ¿no? Que a veces, vemos a las derechas de este país, cuando hemos sacado este anteproyecto de ley, diciéndonos que nos avisan que deroguemos la ley de memoria democrática que hemos salido, el anteproyecto, que no hay que reabrir heridas, y es que nunca se cerraron, ¿no? Entonces, reconocer el derecho también a las exhumaciones de la fosa que esté sufragada con fondos públicos, la identificación de las víctimas y también la sepultura digna. También en el anteproyecto se recoge que se declaren ilegales y nulos y sin ningún efecto todos los consejos de guerra y demás procesos y sentencias instruidas por las causas políticas durante el franquismo. Tengo que reivindicar también, como andaluza que soy, que en Andalucía era muy importante para nosotras la anulación de la sentencia de Blas Infante, padre de la patria andaluza, o la salida, por ejemplo, del genocida Queipo de Llano, que también está culturalmente en una basílica. Entonces son logros para nosotras muy importantes que llevamos mucho tiempo pidiéndola, pero que por fin vemos plasmada en una ley, ¿no? Y bueno, por supuesto, la retirada de honores, condecoraciones y títulos también concedidos por el franquismo. Y vamos a crear también una fiscalía de memoria democrática y de derechos humanos, y además que las personas u organizaciones que atenten o alienten prácticas en contra de la memoria democrática, pues no podrán recibir ninguna subvención, ni bonificación, ni recibir ni prestaciones ni ayuda pública. Entonces vamos a intentar fortalecer también el reconocimiento de la condición de víctima y poner en marcha también un censo de víctimas para que éstas puedan conocer la verdad. En definitiva, verdad, justicia y reparación, que después de tantos años de democracia todavía tenemos esa cuenta pendiente. Sí, te interrumpo un poco, Martina, con una siguiente reflexión, porque hablando, ¿no?, de las víctimas, me parece que este proceso va a ayudar a que las víctimas dejen de ser víctimas para pasar a ser querellantes, como es el caso de nuestras compañeras Inés y García Holgado, y en su momento Darío Rivas, por supuesto, que pasaron de ser familiares de víctimas a constituirse como querellantes y empoderarse en ese proceso, ¿no? ¿Vos creés que, porque bueno, sabemos que la única causa, lamentablemente, la única causa en el mundo en contra, digamos, de los crímenes del franquismo se está procesando en Argentina? ¿Vos creés que a partir de este proceso de reflexión que va a conllevar necesariamente esta ley, porque sabemos que las leyes son palabras en un papel, pero que socialmente, que culturalmente implican cambios, y esta me parece que es una de las leyes o proyectos legislativos que mayores cambios en materia cultural van a producir en la sociedad española?
Entonces, ¿vos creés que a partir de esta ley o de este proceso de verdad que se va a instalar, que ya se está instalando en la sociedad española, porque si no sería posible proponerla, ¿creés que ello va a ayudar a constituir querellas dentro de España? Bueno, esperemos que sea así. Además, es la intención, ¿no? Gracias a vosotros y a vosotras y a la gente de Argentina. Desde España, bueno, es durísimo también decirlo, ¿no? Que haya víctimas y gente que ha sufrido, que haya tenido que recurrir allí en vez de a nuestro país. Entendemos que esto es un paso importante para que eso no vuelva a suceder, para que nadie tenga que irse fuera tampoco de nuestro país para poder reivindicar la justicia, la verdad y la reparación. Es un paso importante, pero también en un momento muy complicado de nuestro país, ¿no? Donde hay el fascismo puro y duro y el franquismo y los vestigios del franquismo salen de manera explosiva. No es que antes no existiese, pero sí que es verdad que parecía que había un cierto pudor a decir que, bueno, a decir que apoyabas el régimen franquista, que apoyabas al dictador, que los actos fascistas estaban un poco, bueno, durante la época de los 80, pero es que ahora, en la época que estamos, increíble, en 2020, que hay, bueno, un auge del fascismo. Por lo tanto, es más necesario que nunca, lo primero, la cultura, como decía la compañera, y la educación. Y que no se vuelva, por supuesto, a repetir la historia. Entonces, entendemos que es un paso importante y, sobre todo, en el momento en el que, si siempre ha sido importante y llegamos muy tarde, desde luego, en este momento en nuestro país es absolutamente fundamental esta ley. Exactamente, y al hilo de lo que decías justamente, Martina, yo he tenido, por ejemplo, personalmente, el ejemplo español siempre me ha parecido una anomalía en lo que es el resto de Europa, ¿no? Porque tras la Segunda Guerra Mundial, en Europa, la derecha democristiana que surgió en la reconstrucción era una derecha, obviamente, que había pasado la página del fascismo y que había hecho, en ciertas medidas, se puede discutir en Alemania sobre la depuración nazi, etcétera, pero que había procesado todo ese pasado, ¿no? Nos encontramos hoy en día con una derecha en España, esa noción de franquismo sociológico, ¿no? Que también está muy anclada, una derecha que no tiene ningún tipo de pudor ni de vergüenza en decir, bueno, en este caso la ultraderecha, que este es el peor gobierno que ha habido en los 80 últimos años, incluyendo en todo ello la dictadura. Y frente a este ataque que ellos conciben como un ataque a la españolidad también, porque ellos son muy españoles y nos niegan a nosotras la condición de ser también patriotas. Y efectivamente, tu anteproyecto en este caso, y que ahora es un proyecto conjunto del gobierno, desde luego tiene que venir a reconstruir esta identidad para las españolas que justamente no nos identificamos con esta derecha que nos quieren vender, ¿no? Parece muy, por ejemplo, también revelador que las exhumaciones hasta hace poco tiempo han venido siendo financiadas por un sindicato obrero de Noruega. Ciertas exhumaciones, no todas. Luego, yo, como estudiante español que ha vivido en el extranjero, realmente la gente no se creía cuando les decíamos que somos el segundo país que más desaparecidos tiene en el mundo tras Camboya. Son unas cifras espeluznantes, unos datos espeluznantes que se explican, yo creo, por esta fuerza de reaccionaria y regresiva que ejerce la derecha, el franquismo sociológico en España, ¿no? Y al hilo de eso, yo quería preguntaros a ambas, también a Paco, que tenga ocasión de intervenir, dado que estamos en una óptica de hacer justicia, de reparación, ya no se trata tanto, si bien podría ser posible, de encauzar un proceso penal contra ciertas personas, porque, por desgracia, ese tiempo ha pasado en su mayor parte, pero dado que estamos en un proceso de reparación, de memoria colectiva,
tenemos que partir de la base que tendremos un consenso, pero claro, ese consenso no lo podemos formar con una derecha que evidentemente es tan beligerante respecto de nuestro pasado. Y bueno, quería simplemente pedir a Paco que nos explicara un poco desde el área de memoria de Podemos estatal, cómo veis las reacciones de las derechas respecto a este proyecto, cómo se puede desactivar este discurso en el que nos acusan de revisionismo histórico, de reabrir heridas, también darnos un poco de herramientas justamente para portar todas juntas este anteproyecto. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. En primer lugar, os quería dar las gracias por la invitación. Sobre la pregunta que me haces, pues la reacción de la derecha no se ha hecho esperar, y tanto desde la derecha política como desde la mediática como la cultural ha habido una reacción furibunda contra este anteproyecto. La semana pasada mismo nos encontrábamos que en la presentación de su última novela sobre la guerra civil, el escritor Pérez Reverte acusaba a los políticos actuales de reabrir las heridas de la guerra civil e igualaba a los dos contendientes en la guerra por lo horrible de los crímenes. También hace unas pocas semanas en el Europarlamento nos encontrábamos con que un eurodiputado de la ultraderecha de Vox enviaba a todos los europarlamentarios una delirante carta a todos los eurodiputados del Parlamento Europeo en la que advertía de la alarmante aprobación por parte del gobierno socialcomunista español de un proyecto de ley denominado de Ley de Memoria Democrática. Estas son palabras textuales que iban en esa carta. Una carta en la que incluso se refería a la reciente exhumación del dictador como la profanación de la tumba. No hemos tenido bastante con eso porque hace pocas semanas, como tú mismo recordabas, en el Congreso de los Diputados, el líder de la ultraderecha blanqueaba 40 años de dictadura fascista cuando acusó al gobierno de ser el peor gobierno en los últimos 80 años, como si durante la dictadura se hubiera vivido con placidez. Entonces, lo que desde el área de memoria de Podemos nos gustaría decirle a estos señores de la derecha y de la ultraderecha española es que se trata de todo lo contrario. Se trata de cerrar heridas, puesto que si en 2020 estamos hablando de hacer una tarea que se tuvo que realizar hace 40 años, es porque las heridas no están cerradas. Hace 40 años, durante la transición, se impuso un olvido que puede que facilitara la transición de un régimen a otro. Pero cuando este olvido ya no era necesario, cuando las familias de las víctimas y las propias víctimas se pusieron en busca de justicia, se encontraron con un muro que se llamaba y se llama Ley de Amnistía, que se aprobó en el 77, una ley muy necesaria para sacar de la cárcel a los presos políticos de la dictadura, pero que los elementos afectos al régimen aprovecharon para meter dos apartados que prácticamente la convierten en una ley de punto final. Con respecto a los que hablan de que hubo violencia por las dos partes, efectivamente, durante la guerra hay violencia por las dos partes y claro está que desde el punto de vista ético todas las víctimas son iguales. Pero más allá de eso, es labor de los historiadores dar un contexto a esas muertes y creo que esa parte sí que la ha hecho bien la comunidad de historiadores. Una vez hecha esa parte, toca el deber de memoria, que es lo que creo que en nuestro país no se ha hecho bien hasta ahora, porque lo que se han hecho han sido leyes puntuales para reparar a colectivos, pero no políticas integrales de memoria. Unas políticas integrales de memoria que realmente si queréis hablamos ahora de ello, sí que hizo la propia dictadura desde prácticamente finalizada la guerra. 3 días después de finalizada la guerra se produce la primera exhumación de una tumba, que fue la del fundador de la Falange, y fue llevado a hombros por todos los pueblos desde Alicante hasta el Escorial mientras repicaban las campanas. Eso fue el pistoletazo de salida para una serie de políticas de memoria que se realizaron en este país durante 40 años, pero que se realizaron totalmente de manera sesgada. Exactamente. Y al hilo de estas políticas de memoria, que justamente me parece muy interesante que saques esta noción justamente atribuyéndola a la posguerra y al régimen franquista, porque obviamente sabemos que la nación y el pueblo se construyen a través de esta memoria colectiva. Y con respecto al deber que has mencionado de
reparación a las víctimas, de reparación que, por lo que entiendo de tus palabras, entendemos que la ley de 2007 fue una reparación más simbólica al quedarse sin presupuesto por decisión y obviamente por la desidia de los gobiernos de Rajoy. Es una ley que apenas pudo traer alivio realmente a las víctimas. Entonces, bueno, pregunta a ambos de vosotros y vosotras, pero tal vez para Martina en prioridad, puesto que es tu anteproyecto sobre todo. Quería preguntarte un poco cómo crees que este anteproyecto podría ser mejorado durante el trámite parlamentario, si ves que podría ser complementado con algo para hacer efectiva justamente esa reparación en términos no solo simbólicos, que entiendo que ya estamos muy avanzados en este terreno, también términos materiales, por ejemplo, todo lo que se refiere a recientemente, por ejemplo, el Estado, tras una batalla judicial, ha recuperado el Pazo de Meirás, todos los bienes que fueron expoliados durante el franquismo, también trabajos forzados porque las personas no murieron necesariamente, tal vez no tengan la misma condición de víctima. En definitiva, ¿qué aspectos crees que podrían mejorarse respecto de ese trámite parlamentario y teniendo en cuenta que probablemente hay una mayoría legislativa que esté dispuesta a aprobarlo? Bueno, claro, estamos ahora mismo, además, de hecho, en Unidas Podemos, como siempre hacemos, intentamos trabajar directamente con la sociedad civil y con los movimientos. Es importante también lo que tienen que decirnos, ¿no? Y escuchar lo que tienen que decirnos. En este periodo estamos en ese proceso también, se están haciendo valoraciones también por parte de los movimientos memorialistas de absolutamente todo el país, y es importante escuchar las cosas, porque es verdad que se intenta hacer la ley. Bueno, para rectificar un poco, yo soy portavoz de la Comisión de Memoria Democrática del Congreso, pero la ley es del Gobierno, es decir, soy portavoz de nuestro grupo, por aclararlo. Entonces, claro, entonces estamos en un proceso de escucha, además de tramitación de proyectos no de ley dentro de la propia Comisión de Memoria Democrática, que está dentro de la Comisión de Constitucional, para también agregar lo que se pueda mejorar. Pero desde Unidas Podemos sí que que entenderíamos que se podría hacer mejoras, evidentemente, durante el trámite parlamentario. Tendríamos que hablar sobre el periodo de la transición, la modificación de la ley de amnistía, como estaba hablando también el compañero Paco, hablar también de la referencia a la tortura que hubo generalizada también en el régimen franquista, y luego también muy importante cómo trasladamos eso también a la educación. Es decir, esto no puede volver a repetirse. Creemos que es muy importante también que además de todas estas medidas, haya un empeño por parte de todos y de todas en que esto no vuelva a suceder. Y como estaba hablando antes el compañero también Paco, y estaba hablando tú mismo, es que hay una cosa que es muy importante, y es que yo lo decía una vez también en el Congreso, ¿no? A los parlamentarios de ultraderecha que han entrado en el Congreso, y es que hay derecha europea, que es una derecha conservadora, pero es antifascista. Y es que es muy importante entender eso. Es decir, sería absolutamente, improbable, y además no lo entendería absolutamente nadie, que Merkel o que Macron en Alemania o en Francia nombrara a las calles con nombre nazis, ¿no? Es decir, y eso está pasando en nuestro país. Yo vivo en Córdoba, en Andalucía, y hay una cosa que ya es, bueno, os lo explico. La ley de memoria de Andalucía está más desarrollada en varios aspectos que la ley estatal que teníamos hasta ahora mismo, ¿no? Que la de 2007 está más desarrollada. Entonces, desde el ayuntamiento instamos al cambio de las calles de generales, de generales y de toda
los cargos franquistas que había además aquí. Y se hizo además con un proceso muy bonito que era participado por la gente que vivía en esos barrios y en esos distritos para hacer el cambio de los nombres. Bueno, se armó un revuelo impresionante diciendo que cómo íbamos a cambiar el nombre, que además eso ya era cultura popular, que nos íbamos a gastar muchísimo dinero en eso. Bueno, las excusas de siempre de la extrema derecha. Y conseguimos hacerlo antes de que terminara la legislatura. Bueno, pues ahora ha entrado las tres derechas en estas últimas elecciones y lo primero que han hecho al entrar en el ayuntamiento, que decían que era un absurdo, ha sido volver a cambiar las calles con los nombres anteriores. Es decir, es que estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso. De hecho, en esta última semana se está utilizando la ley de manera torticera para, bueno, para fines espurios como son los de la ultraderecha. Por tanto, ser de derecha o ser conservador no significa ser fascista. Y es que o eso lo tenemos claro y hablamos de antifascismo, porque el antifascismo tiene que ver con, bueno, con respetar los derechos humanos. Es que es tan fácil como eso. Bueno, vivir que lo cuente Paco también, si es que estamos en la misma, porque es que últimamente estamos viviendo unas cosas en nuestro país que son absolutamente demoledoras. Un esperpento, Martina, tienes toda la razón del mundo que estamos viviendo un esperpento. Lo que recordabas y lo que decías que ojalá tuviéramos una derecha como la derecha europea, que aparte de ser de derechas, que pueden serlo, son antifascistas. Creo que eso es difícil de ver. Tienen ahora una oportunidad maravillosa de desmarcarse de la ultraderecha. A mí me gustaría ver, me ha recordado un episodio que pasó en el Parlamento Europeo en el año 2007, con ocasión del 70 aniversario del golpe de Estado contra el gobierno legítimo de la República. En el Parlamento Europeo se estaba debatiendo una condena al régimen franquista y en aquel momento un diputado de la ultraderecha polaca hizo una intervención, una apología del franquismo vergonzosa. Pero para vergüenza de los españoles, quien le respondió, quien le enmendó la plana a este eurodiputado, tuvo que ser un eurodiputado alemán cristiano-demócrata del partido de Merkel, mientras los eurodiputados del Partido Popular Español miraban hacia otro lado y no apoyaban la condena del golpe de Estado fascista. Creo que tienen ahora una oportunidad de oro de ponerse en el lado correcto de la historia, pero los ejemplos que estamos viendo en este momento me parece que nos van a hacer esperar hasta que las ranas críen pelo, como decía una de las víctimas que podemos ver en el magnífico documental de Robert Bajar y Almudena Carracedo, El silencio de los otros. No sé si en algún momento vamos a ver en este país a la derecha democrática condenar el golpe de Estado de 1936 y ponerse del lado de las víctimas. Bueno, y del lado de los padres y las madres de la democracia. Se está demonizando en nuestro país a la gente que luchó para traernos la democracia, a la gente que se jugó la vida, que puso el cuerpo, y son las madres y los padres que defendieron la democracia. Y se está contando la historia al revés y no podemos permitirlo. También se lo decía la ultraderecha, cosa que no le importa absolutamente nada. Ya está bien. O sea, ya por fin tenemos que decir quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, quiénes eran los villanos y quiénes los héroes y quiénes las heroínas. Ya está bien. Por lo tanto, lo mínimo que podemos hacer es, bueno, dar este paso y que por fin los padres y las madres de nuestra democracia, de los que pusieron el cuerpo y de los que la trajeron, por fin puedan ser tratados como lo que son. Las héroes y las heroínas de nuestro país. Quería hacerles una pregunta porque no se oye. Se te escucha muy bajito. Ah, porque tenía micro, ¿no? No. Habla más cerca, Flavia, si no. ¿Ahí se escucha bien? Voy a tener que salir y volver a entrar entonces. Acércate, si no. Uy,
estamos aquí nosotras. No, sí, luego te quería preguntar, Martina, no sé si puedes darnos algún detalle más en el sentido de las PNL que nos has dicho que se están preparando en la comisión, así muy rápidamente, si se puede avanzar algo de los trabajos de esa comisión para encauzar el porque ha habido grupos como el nuestro o como Esquerra Republicana que han presentado algunos matices, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a los títulos honoríficos. Es decir, nosotros tenemos aquí ahora mismo como Billy el Niño, ¿no? Un torturador que ha fallecido por coronavirus durante la crisis del COVID, con todos sus honores, que además esos honores tenían que ver también con que estaba pensionado económicamente hasta el final. Sin embargo, los torturados, muchos de ellos y muchas de ellas han fallecido sin poder ver cómo se lo retirábamos, ¿no? Hay cosas que no pueden seguir pasando. Es que tenemos también a la nieta del dictador también ahora mismo con honores y recibiendo títulos, ¿no? Recibiendo títulos de tantos años. Entonces hay cosas que evidentemente no pueden volver a pasar. Entonces varios grupos hemos especificado algunas cosas que no pueden volver a pasar y están ahí. Tiene que ver con eso, con los títulos. Y bueno, también no sé si tenía por aquí, porque la última que hicimos nosotros, impulsamos la políticas públicas de memoria democrática para acabar con la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en España. Porque es verdad que, como hablabais antes del tema de la querella, ¿no? Siempre con los crímenes han prescrito, los delitos han prescrito, y eso lo hemos estado viendo además durante todo este tiempo, no solamente con eso, sino tiene que ver también con bebés robados y tiene que ver con un montón de situaciones distintas. Entonces, es verdad que hay que luchar porque se decreten como crímenes de lesa humanidad para que esa impunidad y para que no prescriba, básicamente para que no prescriba y se pueda perseguir, pase el tiempo que pase, ¿no? Entonces es importante. Esas son las últimas que presentamos, que hace 2 semanas, y bueno, espero que también estén incluidas es muy importante el tema de la prescripción, que estén incluidas también en la ley y en el trámite. Sí, yo creo igual que en esto. ¿Ahora se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente. En esto de la prescripción, que también nos ha pasado acá en Argentina, recordemos que recién en el año 2003-2004 el presidente Néstor Kirchner vino a tirar abajo la ley de obediencia debida y punto final. Y uno de los argumentos acá también es que las víctimas de desaparición forzada, hasta tanto no se halle el cuerpo, el delito continúa sucediendo. Entonces no hay excusas para no hacer lo que tenemos que hacer. Y yo lo que quería decir antes es que este espacio que nos está dando la agrupación Federico García Lorca, me olvidé de mencionar que es una agrupación político-cultural de derechos humanos, y dado que es una agrupación política-cultural, yo quería preguntarles a ambos, porque en un momento deslizaron esta cuestión de que hace falta educación. Les quería preguntar concretamente cuáles serían las propuestas culturales que ustedes avisoran para ir dando vuelta un poco la mentalidad y ayudando a este proceso nuevo que se abre en materia de la construcción de la verdad. Te contesto yo primero, si no le importa a Martina, sobre este tema. Como ha recordado Martina al principio cuando he hecho el desglose de las cosas nuevas que se incluyen, yo creo que una de las más importantes es que se va a incluir en el currículum de secundaria el tema de la memoria. Porque hasta ahora, en este momento, podías pasar por la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, terminar tu enseñanza obligatoria y no haber llegado al temario de la guerra civil, la dictadura, y eso es una grave falta democrática para la formación de nuestros jóvenes en este país y para la construcción de una sociedad que pueda mirar al futuro. Esa es una parte. Yo creo que esa parte es fundamental.
Otra parte, en España no tenemos ningún museo, como puede ser el Museo de Aljuve en Lisboa, que trata sobre las torturas que se hicieron durante la dictadura salazarista, o como puede ser el Museo de la ESMA que tenéis en Argentina. Se han hecho exposiciones itinerantes, se han hecho exposiciones temporales, pero no tenemos realmente ningún museo al que la gente pueda acudir y ver lo que realmente pasó y lo que supusieron esos 40 años de dictadura. Otro de los puntos importantes va a ser la resignificación del Valle de los Caídos, que ojalá se pueda convertir en un lugar de memoria. Ojalá puedan salir los monjes benedictinos que están todavía gestionando ese espacio, se desacralice el espacio y se convierta en un lugar de memoria. Como un lugar de memoria tendría que ser la sede de la Comunidad de Madrid, donde el Ayuntamiento del Partido Popular y la Comunidad Autónoma, que creo que es el edificio de la Comunidad Autónoma de Madrid, se han negado una y otra vez a poner una placa en el que se dijera simplemente en este edificio se torturaba. Exactamente. La famosa Dirección General de Seguridad. Efectivamente. Perdón, Flavia. No, te iba a preguntar si querías agregar algo a ello. No sé si tienes preguntas del público de tu parte. Y ahí estoy viendo. Bueno, uno de los temas que se empezó a hablar recientemente es respecto de incorporar los 4 supuestos que implica la ley de nacionalidad para descendientes. Entonces yo quería, porque el público lo demanda, preguntar sobre esta posibilidad, digamos, si es posible incorporar a los 4 supuestos en materia de ley de nacionalidad, o si todavía es algo que lo tienen que seguir debatiendo, sí, cómo viene esa cuestión. No sé si la pregunta es para mí o para Martina. Si Martina quiere contestar por el trámite parlamentario. Es que el trámite, bueno, como os he dicho, como es anteproyecto de ley, es verdad que todavía estamos o sea, todo ese tipo de cosas están en pleno debate. Luego será un debate público, además, ¿no? Porque hay un proceso de enmienda y hay un proceso que tendrán que aprobarse o no con esa mayoría parlamentaria, y eso no es algo que esté recogido taxativamente como que esté cerrado. Todavía. El anteproyecto en este caso creo que sí que recogía, solamente hablaba de los descendientes de los brigadistas internacionales, porque la anterior ley de memoria concedía la nacionalidad a los brigadistas internacionales, que lamentablemente quedaban muy pocos, sin la obligación de que tuvieran que renunciar a su nacionalidad de origen, y ahora el anteproyecto creo que sí que recoge que los descendientes puedan acceder también a esta nacionalidad. Sobre el tema que preguntas, como dice Martina, me parece que el anteproyecto no dice nada en sí, pero nosotros estamos en permanente contacto, tanto como Unidas Podemos desde el Congreso como desde el área de memoria histórica, con asociaciones de memoria que nos pueden plantear estas y otras cuestiones, y nosotros podemos valorar la oportunidad de introducirlas en el proceso de enmiendas. Con respecto a lo que decía Paco de brigadista, es verdad que esa era una de las cosas que desde Unidas Podemos, Galicia en Común Podem, trabajamos bastante para que estuviese incluido, pero como digo, no está de manera general y bueno, seguimos trabajando todavía. Esto es la base y bueno, vamos a seguir trabajando en esto. Bien. Bueno, el tiempo es tirano y ya se nos está pasando, por suerte, muy rápido, porque siempre es muy agradable estos encuentros. Yo les quiero agradecer muchísimo este intercambio, la predisposición para este espacio que es la agrupación Federico García Lorca. Agradecer también a mi compañero de candidatura de Un Exterior Militante, donde cada vez más estamos
profundizando nuestros lazos políticos militantes. Yo lo conocía a Tomás en el encuentro de Bruselas a principios de fin de año y después coincidimos en París en una serie de actos políticos que tenían que ver con su candidatura en Decisión París. Y desde ahí no paramos. Y ahora nos presentamos juntos a esta candidatura y Qué estoy bien. muy orgullosa de este compañero que nos hemos elegido. Igualmente, Flavia, sin duda. Y muchas gracias a Martina y a Paco por prestarnos de su tiempo, que especialmente a estas horas tan tardías ya nos vamos cansando. Pero en todo caso, muchas gracias también a Martina, especialmente por ser la portavoz de los trabajos de esa comisión. Efectivamente, ahora sí que lo digo bien, por, supongo, dirigir esos trabajos y que han podido concluir no concluir, encauzar este anteproyecto, que ahora le queda todo el recorrido parlamentario en el que habrá que defenderlo, habrá que consensuar un texto que tenga una mayoría detrás y esperemos que, ya el gobierno ha avanzado, que esperemos que esté para el primer semestre de 2021 y esperemos que así sea, ¿no? Para poder... Que nunca es tarde. Nosotras... Nunca es tarde Pues yo quería agradecer también a mi compañero Enrique Santiago, que ha estado ahí trabajando mucho por la ley y también apretando bastante, ¿no? Para que haya cosas que estén ahí, que no podían faltar. Está conmigo también en la comisión. Y daros las gracias de verdad por esta invitación. Encantada de la vida. Sabéis que nos tenéis a vuestra disposición. A Paco y a mí para lo que os haga falta, y si son otros temas, a cualquier compañero o compañera que lo esté llevando. Y además os pido disculpas porque la conexión me ha costado un poco de trabajo entrar, os he hecho esperar un poquito, pero aquí estoy con el móvil, que no me lo manejo muy bien con el Skype aquí, y os pido disculpas por eso. Y mucha suerte a los dos en vuestra andadura ahora. Gracias, muchas gracias. Pues yo por mi parte también despedirme, no sin antes agradecer, como ha hecho Martina, tanto a la Fundación García Lorca como a vosotros dos el espacio que nos habéis dado. Agradecerle a Martina el trabajo que está haciendo en el Congreso junto con los compañeros y compañeras que están en el trámite de esta ley. Recordar que todavía falta mucho para su aprobación, que durante el trámite parlamentario seguro que desde la derecha y la ultraderecha no van a faltar palabras gruesas y menosprecio a las víctimas, pero que vamos a tener bien parec porque sabemos que estamos del lado correcto de la historia, y sobre todo se lo debemos a personas como Carlos Eslipoy, a Chato Mendieta, a Chato Galante, a Ascensión Mendieta, a todas las víctimas que por desgracia ahora no pueden estar con nosotros. Así que esperemos poder sacar adelante un proyecto de ley que haga honor al trabajo que han hecho las víctimas de la dictadura franquista. Muchas gracias a vosotras y a vosotros. Nunca es tarde para habilitar un proceso de memoria, nunca es tarde. A nosotros en Argentina también nos costó varios años y fue, como decía Martina al principio, gracias a la lucha de los familiares que pudimos ver un proceso de memoria, verdad, justicia y reparación. Así que yo estoy muy feliz, muy feliz de esta ventana histórica que ustedes... Aprendemos de vuestro camino, aprendemos del camino. Es muy importante también para nosotras, como hemos dicho antes, después de más de 40 años, que es el momento de que los padres y las madres de nuestra democracia de verdad tengan ese reconocimiento, ¿no? Ese reconocimiento que ya está bien. O sea, ya está bien. Es muy duro. Yo creo que si no estuviésemos nosotros en el gobierno de coalición, no se hubiese dado este proceso. Creo eso humildemente, de verdad. No hay ninguna duda de esa parte de que nuestra labor en el Congreso y nuestra presencia en el gobierno ha sido fundamental para que un partido como el socialista, que ha sido bastante tibio con sus políticas de memoria, la esté llevando más allá de lo que se podía esperar. Y después ir por la República. todo Ese es el siguiente paso. Al tiempo, partido a partido. Yo cuando empiezo no paro, ¿eh? Que hoy ha salido una encuesta hoy ha salido una encuesta en nuestro país donde hay una mayoría en el camino
hacia la República y sobre todo la juventud es la que está empujando. Es horizonte, ahí está. Es horizonte, sí. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Un placer, compañeras. Buenas noches. Buenas noches. Que vayan bien. Agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor.